news I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone and he drove. Bien, voy a tejer un top, ¿vale? Bueno, para hacer este top, lo primero que vamos a tejer es todo el cuerpo con elástico de punto bajo en hebra trasera. Voy a tejer con Rosas Premium Melange, que sugiere, tiene 100 gramos, 285 metros, sugiere un 4 y yo estoy tejiendo con un 3,5 porque tejo muy flojo, ya sabéis, entonces pues prefiero ir tejiendo más suelto. ¿Vale? O sea, con un ganchillo un pelín más apretado. Para que, mirar, el elástico después nos va a ceder un poco, pero sí que tengo que tener un montón de centímetros. Como va a ser para Claudia, pues habrá que tejer como unos 80 centímetros por ahí. ¿Cómo se teje el punto bajo en hebra trasera? Tenemos una fila de cadenas o una fila de puntos bajos y siempre vamos a hacer lo mismo. Estoy haciéndolo, aunque ya está empezado, pero es que siempre se teje igual, da igual donde estéis, ¿vale? Empezando o no, tendríamos una fila de puntos. La primera sería una fila de puntos bajos y la segunda una fila de puntos bajos, pero enganchando ahí, ¿vale? Ahí, sobre esa hebra, ahí. Todo el tiempo sobre esa hebrita trasera conseguimos un punto elástico fantástico, un acabado divino y sobre todo generoso, es decir, nos va a permitir jugar con la talla. Si yo tengo que hacer 80 centímetros de perímetro, puedo tejer esos 80 centímetros y que luego se ceda y se quede más holgadito, o le tejo unos centímetros menos para que después se nos abra. Fijaros cómo extiende, cómo tira. ¿Eh? Entonces, según que tú quieras, lo vas a dejar o más pegadito o menos. ¿Sí? Esto está claro y comprendido, ¿verdad? Bueno, pues tejemos la vuelta de los centímetros que tú necesites, ¿vale? Y de ancho, a ver, ¿dónde está mi metro? ¿Dónde lo puse? Acá. Y de ancho mi cinta tiene, por ahí no, que por ahí parecen muchos. De ancho mi cinta tiene, mirar, 9 centímetros y medio. Bueno, no, casi 10 diría yo. Casi 10 centímetros de elástico. ¿Bien? De ancho mi borde. Ok. ¿Sí? Pues tejemos, 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 tejemos. Toda la vuelta. En mi caso son 20 puntos con un 3,5 y este hilo que recomienda tejer con un 4. Una vez que tengamos todos los centímetros, ya vemos qué hacemos. ¿Ok? ¿Cuánto llevo de momento? Voy a tener que tejer unos cuanticos más, me parece. Mira, llevo como unos 49, o sea que me queda. Ahora vamos. Vamos a hacer toda la vuelta. Bien, vamos a tejer este top, que es de lo más sencillo que nos vamos a poder encontrar. Yo ya no puedo esperar y tengo hecha todo el elástico. Para hacer el elástico no os voy a descubrir nada nuevo, todas estas vueltas. Lo que vamos a hacer es una cadena de grande, lo que queramos. En este caso, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide? A ver, como 9, casi 10 centímetros. Casi 10, 9,5 diría. ¿Vale? Entonces, a partir de esos casi 10 centímetros, tú los que quieras son 20 puntos bajos, 20 cadenas, 20 puntos bajos, y luego un montón de filas en el que vamos a hacer una cadena, voy a dar vuelta, y tejo todos los puntos, los 20 puntos en mi caso, con punto bajo en hebra de atrás. ¿Vale? 20 puntos, hebra trasera. ¿Vale? ¿Y hasta cuánto? A ver, mides el contorno, mides el perímetro abajo del pecho. El contorno, pero no a la altura del pecho, sino por debajo. Porque yo pretendo que se quede pegadito a la pancita, ¿no? A la tripita, arriba del ombligo, porque no va a llegar mucho más allá. Arriba no va a llegar, o sea, este top se va a quedar crop top, va a ser cortito, cortito, pero tú lo puedes hacer en la medida que quieras, porque para eso es tu top. Esto lo puedes hacer más ancho, puedes hacer lo que quieras. Lo que quieras tú. Entonces, si tú pretendes
ojo con el último de los puntos, ¿vale? Porque se nos esconde, ¿vale? ¿Vale? Entonces, vamos ahí y tejemos. ¿Eh? Vamos, vamos, tejiendo todo el tiempo de esta manera con la hebra trasera. Una vez que tenemos todos los puntos, o sea, perdón, todas las vueltas que necesitamos, voy a tejer esta última, pero estáis viendo cómo se va haciendo el zigzag. El zigzag cede mucho. Por eso, ojo con los puntos que ponemos. Ahí está. Lo pongo así y ya tengo todos los que necesito, ¿eh? No tengo que hacer más. ¿Por qué? Porque mirad. Entonces, Claudia pretende que quede pegadito. No. Bien, mirad. Esta es la camiseta, ¿eh? Esta es el top que quiero imitar. Y me dice, no tejas ni una vuelta más porque luego se hace grande. Y es verdad que luego cede. Entonces, para que en su pasita se quede bien pegadito, lo que ya tenemos que hacer a esta altura, ¿vale? Y cuando nos mide 30, unos 60 centímetros sin estirar, sin hacer nada, y pretendemos llegar a 72, o sea que fijaros que estoy haciendo como 60 y quiero hacer hasta 72. Bueno, vamos a ver después cómo le queda a ella, o ya estáis viendo cómo le queda a ella, con lo cual más o menos esta referencia, quitar a cada lado respecto de la talla que queremos esos 2 centímetros que nos crecen, ¿vale? Esos 2 dedillos, porque no he puesto ahí. Entonces, enfrentamos las dos piezas, o sea, principio y final, para unir. Y vamos a unir desde abajo, es decir, poniendo la hebra por debajo. Vale, voy a enganchar de momento las dos piezas así. Y entonces, por este lado, o sea, por aquí como si fuera la hebra de atrás, o sea, seguimos enganchando en la hebra de atrás y he enganchado la de adelante, perdonadme. Enganchamos la hebra de atrás y del principio agarramos las dos hebras de las cadenas, ¿vale? Cuando hice el punto bajo solo tomé una, pues ahora vamos a engancharnos con las otras dos que tenemos, ¿vale? Vamos a sacar, cuidadito a ver qué sacamos, que lo he enganchado mal. Vamos a sacar, vamos a enganchar y vamos a sacar con cuidadito de nuevo. Ahí está, ¿vale? De los dos lados y con punto deslizado. La hebra trasera nada más. Y por aquí las dos, ¿veis ahí las dos? De la cadena. Pues nada, sacamos y vamos uniendo las dos piezas así. Ojo, esto no debe quedar bajo ningún concepto tirante, ¿vale? Entonces no tejamos prieto, pero tampoco demasiado flojo. ¿Vale? Para que se nos quede bien recogidito ahí y tengamos todos los puntitos bien enganchaditos. A ver, me tengo que ir al siguiente punto. Lo veo demasiado lejos y no lo tengo muy claro. ¿Vale? Ahí vamos a ir tejiendo así todos los 20 puntitos que tenemos. ¿Vale? Bueno, pues seguimos. Seguimos ahí, por ahí y por ahí. Sacamos con puntitos deslizados y lo vamos teniendo. La hebra trasera de ahí y las dos hebritas que nos quedan de la fila de cadenas del principio. ¿Veis? Mira que está doblado y a lo mejor no veis. Aquí está mi punto, la hebra de atrás y las dos. ¿Eh? Venga, pues vamos toda la vuelta así y nos encontramos cuando ya lo tengamos para ver cómo vamos a continuar con el jersey. He terminado. Tenemos todos los puntos hechos, dados, tejidos. Y al dar la vuelta al tejido observamos que se disimula perfectamente el principio y el final, ¿cierto? Aquí está mi vuelta de punto cerrado, ¿vale? Donde he estado tejiendo y ahora y por aquí, por donde yo voy ahora a tejer mi derecho, ¿vale? Aquí va a estar mi derecho, ¿lo veis? Bien, entonces tendremos ya, mirad, ya lo tenemos ahí estiradito, ahí es como se nos va a quedar, mejor dicho.
para ser más exactos, porque este va a ser uno de los lados, ahí, ¿vale? Entonces, lo que sí que voy a tejer con cuidado, voy a sacar los medios del tejido, ¿vale? Porque voy a hacer algunos aumentos y los voy a hacer como en el medio. Ahora los voy a marcar así sin más, pero luego que no esté grabando, os lo pongo. Aquí tenemos el principio de la vuelta, pues que va a ser nuestro medio, y a partir de ahí vamos a contar que está bien puesto, ¿vale? Que está bien puesto esta mitad. A ver, ahí tenemos la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, ta, 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 ta. ¿Cómo van los puntos? Van los puntos. No va a estar muy distinto de donde está puesta la marca, pero vamos a marcar. Está clavado. Vale, tenemos las dos guías en la mitad de los puntos. Entonces, aquí, y pensando en que nuestro top, mirad, es que sin querer, esto lo hace también, ¿veis? Aquí hay un pelín de formita, que es la altura del pecho, como la tela es lisa, y yo no voy a poner forma en el pecho, sí voy a dar unos puntitos más aquí, a los dos lados, ¿vale? En el medio, para que se haga un pelín más grande y recoja bien a la altura del pecho. O sea, nos dé espacio y no se quede como pegadito. En lugar de hacer una pinza o una formita a la altura del pecho, voy a aumentar puntos en el costado. ¿Cuántas vueltas voy a tejer? Pues más o menos como estas. Este cacho, para que después empecemos a hacer la formita y se nos quede tan divino. Es decir, yo ahora voy a tejer vueltas en punto alto, yendo y viniendo, ¿vale? En punto alto, aumentando en los bordes, 2 puntos. 2 puntos en cada lado, es decir, los puntos de aquí en medio voy a hacer 2 y 2, y aquí 2 y 2. Total, 4 aumentos en cada vuelta y por 3 o 4 vueltas, que van a ser más o menos. Bien, pues dicho esto, comenzamos a tejer. La primera vuelta la voy a poner en puntos bajos. Estoy tejiendo por el derecho, ¿vale? ¿Dónde está mi punto? Aquí. No lo veía. Aquí está. Vale, pues entonces, cadenita. No sé si toda esta charla que os estoy dando os sirve o me entendéis o se interpreta perfectamente lo que quiero o cómo quiero explicar, ¿no? Entonces, os estaba contando, vamos a poner en cada vuelta 2 puntos, pero voy a tratar que en ningún caso sea sobre una hebra nada más. Entonces, tengo que enganchar siempre en 2 hebras, ¿vale? Para que no me haga huequito. Y la primera vuelta la voy a tejer en puntos bajos, ¿vale? Entonces, ¿y cuántos puntos voy a tejer? En cada vuelta que he tejido, 1, ¿vale? Con lo cual no va a ser difícil sacar los puntos que vamos a tener. Siempre con más, lo que os digo, que no enganchemos solo ahí. Mira, si yo hago esto, de pronto veis, se queda como un agujerito. Pero si yo engancho sobre 2 hebras, es decir, engancho ahí, se queda mucho más tupidito, ¿vale? ¡Cookie truque! Entonces, por favor, una hebra sola no la tejamos, no la enganchemos en ningún caso, excepto que no nos quede más remedio, porque a lo mejor en algún momento no nos queda más remedio, aunque siento que siempre hay una opción, ¿vale? De momento lo dejamos en cookie truqui, vamos aprendiendo cada día una cosita más. Bueno, y si pretendes que nos queden los agujeros, ¿vale? Porque tu objetivo dentro del top puede ser ese, ¿eh? Ojo, enganchar solo sobre donde está una hebra para que se nos quede el huequito y que se vea hueco, ¿vale? Ojo, 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 ¿vale? O sea, dentro de la imaginación al poder, chicas, como siempre digo, depende de cuál sea tu objetivo, así tendrás que tejer de una manera o de otra. En este caso, yo no voy a hacer ningún caladito, ningún nada, por tanto, no quiero que se vean agujeritos. Va todo pegadito, va todo tupidito con puntos altos. Así pues, lo que os digo,
¿vale? Toda la vuelta, esta primera en puntos bajos y después voy a tejer en punto alto y voy a estar yendo y viniendo. Y voy a estar en el medio, en los 2 puntos del medio, tejiendo 2 aumentos. O lo que es lo mismo, en el punto del medio, 3 puntos juntos. Lo que más rabia a usted. Yo quiero aumentar en cada vuelta 4 puntos, 2 de cada lado. ¿Vale? Venga, pues voy a tejer toda la vuelta y nos encontramos. Tenemos la primera vuelta en puntos bajos tejida. Ahora voy a tejer en puntos altos yendo y viniendo ya todas las vueltas, ¿vale? Entonces, para este primero voy a hacer ese primer punto, en punto alto, y voy a tejer el aumento en ese primer punto. No me voy a quedar más allá de esto. Y ya, voy a tejer puntos altos toda la vuelta en punto alto, tejiendo lo que os he dicho, estos 2 aumentos a cada lado, ¿vale? Para que nos quede un poquito, a ver, si la persona para la que vas a tejer no tiene pecho, no es necesario quizá que hagas esto, pero si lo tiene, pues le damos un poquito de holgura, lo que nos va a permitir, lo que os digo, que no nos quede el pecho tan pegadito, ¿vale? Porque aquí sí que va pegadito, aquí va muy pegadito, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos allá a tejer esas vueltas en puntos altos, yendo y viniendo, ¿vale? Porque cuando llegue aquí para hacer la forma del tirante, yo voy a tener que ir y venir a la fuerza. Entonces, a mí me gusta que se vea de alguna manera en el mismo aspecto de punto. Entonces, por eso voy y vuelvo, porque cuando teja aquí, ¿vale? Cuando teja la forma de la copa, no me va a quedar más remedio que ir y venir. ¿Mm? Con lo cual, porque no voy a tejer en redondo, con lo cual ahora doy y cambio sentido, ¿vale? Vamos allá. Tejemos estas vueltitas y nos encontramos. Mirad, yo tengo desde ahí hasta aquí tejido. He tejido 2, 4, 6, 8, 10 vueltas, que son aproximadamente casi 10 centímetros. Ahora, aquí, tengo que cortar mi hebra. He separado el medio de delante y detrás y el medio de la parte de delante. ¿Por qué? Porque empiezo a hacer la formita. Y atención, porque para empezar a hacer la formita, yo voy a tener que cortar la hebra de aquí y empezar en uno de los extremos, ¿vale? Entonces la vamos a cortar y voy a arrancar considerando el revés del tejido, ¿vale? Que en este caso ya está, o sea, ya empezaría de este lado, empezaría para acá. Y vamos a empezar a tejer las vueltas. A ver, según el hilo con el que estés tejiendo, el escote que necesites y lo arriba que quieres que te llegue, vas a tener que disminuir más rápido o más pequeño. En mi caso, con disminuir uno de cada lado voy a tener bastante porque tengo 33, 32 puntos, quiero que se me quede un tirante de 6, por tanto, 32 menos 6 son 26 y 26 en 13 vueltas, es decir, en este cachito aquí arriba estoy, con lo cual no tengo que hacer nada más, ¿eh? Se va a ir bien, se va a hacer bien el escote. No voy a tener que hacer más, pero hacer esta cuentita un poco vosotras para imaginaros por dónde vais, porque quizá tengas que quitar en un principio 2 puntos o luego entre medias 2 puntos, en lugar de uno a cada lado, pues 2 en un lado. Depende un poco del pecho que tengas, un poco vas a tener que tejer sobre la marcha. Aquí, y la forma más sencilla, y que sirve para todo el mundo también, un punto en cada punto. ¿Veis lo que os decía de al hacer estos aumentitos, la forma que se nos queda aquí un poquito más anchota? Perfecto. Bueno, pues entonces voy a dejar este punto, este y este sin tejer, los dos de los extremos. Voy a empezar a tejer dejando 3 aquí, como un pedacito de escote más. Y empezamos a poner puntos altos. Y ya voy a empezar disminuyendo, ¿vale? Entonces, ¿este es el revés? Sí. Entonces, dejo este punto y dejo este. Y aquí empiezo a tejer mi primer punto alto. Pero atención, voy a empezar ya con disminución. ¿Ok?
Venga, pues vamos a tejer hasta llegar a ese marcador que tengo ahí, un punto en cada punto, un punto alto en cada punto alto, ¿vale? Bien, y ahora vais a ver enseguida porque voy a ir rápidamente hasta ese lado. Vale, estoy ya llegando a esa mitad de mi punto de la que os hablaba. ¿Vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tejer un medio, sobre ese punto que es el del medio, voy a tejer un medio punto. ¿Vale? Que lo voy a marcar también para que se me quede donde empiezo a hacer esos puntos distintos. Y seguido, y hasta uno antes del marcador que tengo aquí, voy a tejer puntos bajos. ¿Por qué? Porque aquí ya no voy a tener, ¿cómo se dice? Aquí ya la espalda se queda así, luego va, solo viene el tirante. Entonces voy a darle un poquito de consistencia, digamos que a la parte de arriba, un acabado. Como lo quiere muy sencillo y no le voy a poner ningún borde ni ninguna nada, prácticamente solo voy a tejer esa vuelta de punto bajo, pues se la voy a dejar ya hecha aquí. Y estas dos vueltas que voy a tejer ahora, las vamos a ver juntas, ¿vale? Pues esta va a ser de puntos bajos. Bien, voy a tejer hasta el final para que no tengamos dudas. Muy rápido, muy rápido. Estoy en la marca. Quito la marca. Y lo que hemos hecho antes, un medio punto alto. Que marco de nuevo para saber dónde está mi marca. Y un punto alto. ¿Vale? Y nada, voy hasta la siguiente marca y tejeremos de la misma manera que hemos tejido aquí, los dos últimos juntos, respetando los tres del medio. Y ya estaría. Así de sencillo va a ser esta vuelta, que es de las más complicadas por lo que estamos viendo, pero nada más. Y luego ya vamos a tejer en dos piezas. Ya vais a ver. Voy a llegar hasta ahí. Ya estoy en el final. Ya estoy aquí en el final. Entonces, hemos dicho que dejábamos el punto y el punto que estaba a cada lado de mi marcador. Y luego hemos tejido los dos primeros juntos, pues aquí tejemos los dos últimos juntos, que serían estos dos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque así se me quedan tres sin nada, para hacer luego el adornito que le vaya a poner. Damos vuelta y empezamos igual, los dos puntos juntos, ¿vale? Entonces, este es el primero y ahora el segundo y el tercero los tejemos juntos, ¿vale? Y tejemos hasta llegar a mi marcador de nuevo. Bien, entonces vamos a llegar al marcador de nuevo. Estoy para llegar, aquí está mi punto, medio punto alto, ¿verdad? Bueno, pues voy a hacer uno más. Entonces, aquí tengo el último de los puntos altos, aquí tejo medio punto alto, aquí lo voy a quitar para que podamos tejerlo, ¿vale? Medio punto alto, medio punto alto, y tejemos de nuevo puntos bajos, ¿vale? Otra filita de puntos bajos, ya está. Esa es la única cosa que vamos a poner, luego sí ya un puntito deslizado y nada más, ¿vale? A ver, aquí, que ya he quitado la marca ahora que caigo, bueno, lo voy a volver a poner, pero aquí teníamos que cambiar el punto un punto antes. Aquí tenemos que llegar hasta la marca, tejer los de la marca y hacer lo que queramos, ¿vale? Ahí tenemos el medio punto y hemos dicho que vamos a poner otro medio punto, ¿vale? Pues nada, ahí va. Marco ahí y marco aquí. Aunque ahora ya vamos a separar y puntos altos el resto hasta llegar a los dos últimos que los tejemos juntos. Ahora aquí vamos a separar ya, ¿vale?
el tejido. Ya vamos a separar cada copa de la espalda, ¿vale? A partir de aquí, ahora ya y desde esta marca, estos puntos ya los tejeremos para nosotros, o sea, haremos dos copas diferentes. Tejeremos, voy a empezar a tejer la primera y vais a verlo enseguida, ¿vale? Porque ahora ya me quedo ahí. Voy a llegar hasta los dos últimos puntos para ver de nuevo final y principio, que no tengamos dudas, y llegamos hasta el final de la primera vuelta. Vamos. Bien, estamos, ¿veis? Aquí estaba el medio, aquí está mi medio, aquí he empezado las disminuciones y aquí ya tengo que terminar esta vuelta, el último punto, y ahora los otros dos juntos, ¿vale? 1 y 2. Bien. Ahí tenemos terminada la segunda vuelta. ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos puntos bajos, que se nos ha quedado pues un poquito más cerradito, sin más. No persigo más, el punto más prietito. No quería nada más, porque es que Claudita me ha resaltado que quiere el máximo de flojito. Bueno, pues el máximo de sencillo, no de flojito. Así que más que esto creo que no se puede, pero a la vez que quede bien. Tenemos el primero de los puntos con puntos altos, sabéis que lo podemos sustituir por un punto falso alto, pero como lo vamos a esconder, lo vamos a poner un acabado y no se va a ver, pues no lo necesitamos. Volvemos a tejer esos dos juntos y ahora ya sí, me voy a ir hasta donde está el marcador nada más y vamos a disminuir las vueltas y entonces, vamos a ver. Aquí tenemos el primero de mis medios puntos altos. Estos dos ya no los tejo, con lo cual aquí los dos van a ser puntos que tejo juntos, ¿vale? Pero así. Ahí. Este último lo dejo medio punto alto, lo voy a repetir. Es una tontería, pero de repente se va a equilibrar más la altura. Tejo un punto alto, que no acabo, y tejo un medio punto alto. Ahí lo dejo, no saco hebra, las tiro todas para afuera ahí, con holgura para que no se me quede recogido el punto. Y empezamos a tejer cadenotas para tejer la copa de nuestro top. Este primer punto son los dos últimos dos juntos que se tejen con las cadenas y tejemos los dos siguientes juntos. Vamos ahí. Pues venga, ahora ya solo tenemos que ir vuelta, 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 disminuyendo puntos. 2 en cada lado, principio y final, y ya está. Y lo vamos a tener. Zip, 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 zip. Vamos allá. Vale. Aquí tenemos el último de los puntos y ahora los dos puntos juntos. Los dos puntos juntos que se tejen con las cadenas de inicio. ¿Vale? Ahí estamos. Media vuelta con 3 cadenitas que sustituyen a ese punto de los dos últimos juntos y tejo los dos siguientes juntos. 1 y 2. ¿Vale? Bueno, pues ya solo nos queda tejer vueltas y vueltas y vueltas así. Espera, voy a ponerlo bien. Ahí. Ahí. Vamos a tejer ahora así. Y lo tendremos. ¿Vale? Cada vez dos puntos juntos. A cada lado vamos disminuyendo. Y listo. Bien. 1, 1, 1, 1, 1. ¿Habéis visto? Por aquí, si os fijáis, está un pelín más arriba. Porque he hecho esas dos vueltas más respecto del principio de nuestras copas. Y aquí ya estoy en el final. Ya tengo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. ¿Vale? Con lo cual, aquí ya tengo esos 5 puntos de los que ya no voy a tejer más, porque con 5 está bien. Aquí está mi tirantito. Y ahora, voy a tejer durante varias veces 5 puntos. ¿Qué ocurre?
que, bueno, pues que este acabado que vamos a poner aquí va a ser sencillamente para poner botones, ¿vale? Estos 3 botones los voy a poner aquí. Los voy a coser ahí con todo el cuidado del mundo. Pero aquí a este lado voy a hacer ojales. Voy a hacer ventanitas de una cadenita para que podamos enganchar esos botones. ¿Por qué voy a hacer eso? Aquí ya doy vueltas con 5, ¿vale? Con esos 5 puntos que tengo. ¿Por qué voy a hacer esos ojales? Pues muy fácil, porque así me apetece. Entonces aquí he dado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Bueno, pues de los 11 voy a hacer ojales en los 6 últimos. Es decir, aquí solo voy a poner 5 vueltas. 1, 2. La tercera. ¿Por qué? Porque normalmente se va cediendo el punto. O si se lo dejamos, si compartes el top con otra persona que no es del mismo pecho que tú o no es de la misma talla, tener alternativas para poder, teniendo los botones ahí, mover y acercar un poquito más el top para que sea acomode a más tallas. Entonces vamos a hacer, porque el huequito del botón no es algo que se vaya a notar en el tejido. Bien, entonces vamos a tejer tranquilamente con nuestro crochet estas 5 vueltas y las últimas 6, 1, 2, 3, 4, y las últimas 6, os digo ahora mismo cómo las quiero tejer para que lo tengamos. Como tenemos 5 puntos, ¿vale? Pues el de en medio lo voy a sustituir por una cadenita. Y ya está. Tan sencillo como eso. Así voy a hacer el hueco para poder poner el botón. ¿Vale? Entonces, tejemos 2 puntos, una cadenita, saltando uno, tejemos los 2 últimos. Así tenemos el huequito para tejer esa cadenita, para poner ese botón, que luego lo coseremos y ya está. ¿Ves? Entonces, tejemos ahí esas 6 últimas vueltas, dejando libre el punto del medio para acomodar ese botón donde nos parezca y tendremos casi que terminado el top. Vamos a ver qué vamos a poner después. ¿Veis? Ahí está el huequito. 1, 2 y 3. Doy vuelta. 5. Una cadenita. Salto uno y tejo los otros 2. Vale, pues así tejemos esas 6 últimas vueltas. ¿Cuántas he hecho ya? 1, 2, 3, 4, 5. Me queda la última. Para que tenga las mismas vueltas que el anterior, que el otro. Ahí tenemos nuestras 6 vueltas y nuestras 6 vueltas. ¿Vale? Pues nada, aquí ponemos los botones pegaditos, ahí, y ahí tenemos nuestros ojales para que se correspondan. ¿Vale? Por ahí lo tenemos. Y ya no nos hacen falta más vueltas porque hemos medido el cuellito de Claudia y ahí nos va bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer para la siguiente, o sea, para acomodar esto? Solo y por expreso deseo de mi hija, una cadenita. O sea, le gustan las cosas sencillas. Pues sencillo va a ser. Y un punto bajo en cada punto. ¿Vale? Cuidado. Un punto bajo en cada punto. Y cuando vayamos de lado, ¿vale? Aquí voy a poner una cadenita y tejo otro punto para girar. Y ahí empiezo a poner 2 puntos bajos en cada punto alto de las vueltas que van atravesadas. ¿Vale? De cada vuelta que hemos hecho así, ponemos 2 puntos bajos ahí.
No quiere nada más. Y como es para ella, pues bienvenido sea. Vamos ahí. Tejemos uno y otro. Uno y otro. ¿Vale? Así vamos a tejer toda nuestra vuelta. Todo el perímetro. ¿Vale? Empiezo aquí, pero ya así. A ver. Estoy aquí. Voy a tejer aquí, así. Voy a tejer por aquí. Tejo por acá. Vengo. Doy toda la vuelta. ¿Vale? Dejo toda la vuelta y nos vemos. Aquí igual, ¿vale? Aquí tejemos de la misma manera. Bien, pues venga, tejemos nuestro acabado, o sea, tejemos el reborde. Le ponemos nuestros botones y lo tenemos. ¿Vale? Vamos allá. On the telephone, and he drove his car into the Navy Yard. Yes, to prove that he was sorry. In the morning, through the window shade, when the light press up against your soul.